inchinta mapuche peñi. Inchen ay pin chumul chawulung cham kaulun chay pin. Inchen ang elipia ol que la fin natuachi uyake winkapin. De umang algula fin pin tungula fin. Welo rekelu ken uchati falu ken. Nechen mo. Sino wechuchi pap que la junton que con yo que jun pupeñi pulamien. Hey maita memoria pilen monta con puchepita in pupeñi imlalo tuibu pulguito pupeñi pulamien. Estoy hablando de Freddy Marileu, Joaquín Huenchuyán, Caipul. Y vemos tamlito amtati. Peñi, deu kimin repu. Welu, doitane wen mayalin taindugo pilin. Lepe tawer ken tu peftu lealu. Lepe taknie la mien, peftu lealu. Lepe taknie ken tu purei manyu ken tu peftu lealu. Peñi la mien, emeken in apu peñi. Uchumu walu inchin, keyun tamlepe. Meu falo min, falin chumecha akuin fachantu, emechi kiwengan jam nang ito yung pupenyi pulamien. Nole, deuta kiwengan tayo ni wewenengan. Welwelu le yung tayo ni wewengal. Porque en chinta mapuche, niya taptake na wen, mapuke na wen, lapken na wen, leufu na wen, mawida na wen, koyam na wen, niya yung pupenyi pulamien. Hey muta na wen mawain, amula yung taknya chilkato emuta yung kimal. Chungechi tayo na wen tual, chungechi tayo chekayal, chungechi tayo na wen tulel, tam na yan afel tatuashi puwing kapupenyi pulamien. Elume kelin, wenyo usabe tuing tayo chin tayo ni kimun, tayo nen chungechi tako ifi, take mapuche inchin mo nepa lo, chungechi na wen tuingan. Elume laya yung pupenyi pulamien. Baby ten chefeula, pupenyi pulamien. Evidentemente estos son momentos difíciles, Peñi, para la familia. Para ninguna familia, ni ningún padre, ninguna madre debe ser fácil tener que visitar a larga distancia a su hijo, o en algunos casos también algunos hijos, en este caso la hija de Freddy, tener que viajar tan lejos para poder ver a su papá. Lo que queremos decir, Peñi, Lamien, primero señalar y darle las gracias a cada uno de ustedes, a los que nos han acompañado en la comitiva, como también a los Peñi y Lamienes que nos hicieron hoy día su presencia acá, que han llegado hasta aquí para acompañarnos. Entiendo de que es una situación difícil por la que estamos atravesando y también entiendo completamente lo que está pasando a cada una de las familias. Pero es importante darle las gracias a cada uno de ustedes por haberlos acompañado, por haber llegado a este lugar. Los Peñis no son de este territorio y deben volver al territorio donde pertenecían. Yo sé que tampoco está cómoda la situación de la cárcel en Angol, pero la situación por la que están pasando hoy día, eso se debe y es responsabilidad absoluta de Gendarmería y de quienes orquestaron el montaje en Angol. La situación por la que están pasando los Peñis hoy responde a una cuestión política. Por eso es importante, Peñi y Lamien, el apoyo de cada uno de ustedes. El apoyo de las comunidades, de la gente que lucha para recuperar la libertad de los prisioneros políticos mapuche. Pero también es importante este otro esfuerzo que estamos haciendo hoy día, que tiene que ver con trasladar o pedir el traslado de los Peñi al territorio de la zona de Mayeco. Porque así como es difícil para la familia, es difícil también para los pequeños que están sufriendo en sus casas y que no han podido ver a sus padres, que han sido trasladados a distintos territorios. Los Peñi adentro están firmes, pero la situación de la cárcel de acá no es la misma que tenían en Angol. La situación de muchos de ellos es distinta, Peñi y Lamien. Poder ingresar la UEN hoy día es prácticamente imposible, y si se recibió este Lagüen que ingresó la Lamien hoy día, se debe a todo el proceso de conversación que se ha llevado adelante. Incluso hasta el Macuna a los Peñi no les querían permitir dejárselo. Hay algunas cosas que queremos denunciar públicamente y que lo vamos a hacer, yo creo que a través de un comunicado público, pero para que ustedes tengan conocimiento, incluso los Peñi adentro tienen que cambiarse su ropa y están con un traje que les entregan, ¿ya? Eso para que ustedes tengan un poco de información. Esta es una cárcel de alta seguridad, es concesionada, y entendemos que detrás de esta situación también hay responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad política, pero particularmente de la derecha,
que es la que ha orquestado el montaje con los gendarmes que operan hoy día en la cárcel de Angol. Efectivamente pudimos conversar con los peñas. Vimos a Freddy Marileo, también Joaquín Huenchollán Keipul. Pudimos conversar con los peñas. ¿Cómo están ellos? Mira, la verdad es que nadie va a estar bien en una cárcel. Y además de esta cárcel de tan lejos de su arraigo familiar, así que anímicamente está bien, están bien los peñas, pero psicológicamente igual lo está dañando, porque al final, en este caso el Freddy, el que está más complicado, por ejemplo, porque él está en la alta seguridad, el otro es como imputado, no está tan restringido en lo que es la cuestión de poder cumplir el cumplimiento de la cárcel acá en este lugar de Puerto Montt. Bajo el convenio 169 ellos deberían estar juntos, porque al final eso no lo hice yo, no lo hizo los peñas, no lo hicieron ellos, nunca he sido senador ni parlamentario, pero sí aquí de alguna manera nosotros vamos a seguir trabajando para que de alguna manera que esto tenemos que aclararle, por ejemplo, en cuanto a Gendarmería, ellos son mapuche. Está bien que algunos ya ellos están condenados, pero ellos no dejan ser mapuche, no pueden perder su cultura, y también que lo respalda el convenio 169, donde dice de que el mapuche tiene su cultura, tiene de alguna manera de cumplir su condena de distintas maneras. Entonces, por lo tanto, es lo que vamos a exigir nosotros tomándolo por el convenio 169. Gendarmería hizo un plan para de alguna manera, fue orquestada por ejemplo por la derecha, en este caso en el Mayeco, por el diputado Miguel Mellao, la Gloria Navellán, que son de la derecha, así que por lo tanto, y también gran parte de Gendarmería son de la derecha también, lo aleonó esos diputados, así que por lo tanto eso es lo que orquestó para que de alguna manera los peñas fueran trasladados acá. Lo que nosotros vamos a trabajar es que de alguna manera el tribunal, presentando acciones legales, y los peñas se han devuelto en el lugar de origen. Aquí Gendarmería ha faltado la verdad al respecto del traslado de los peñas, porque al final, como digo, fue una cuestión planificada, claramente ellos lo programaron, lo organizaron, porque al final, en el momento que supuestamente ellos acusaron que los peñas estaban siendo secuestrados, la prensa estaba todo ahí, y eso da mucho que dudar. Mira, en este momento ya como han pasado días están un poco más recuperados, pero ellos necesitaban la medicina nuestra que de la Machi, así que por lo tanto ese fue el punto de que de alguna manera conversamos con Gendarmería, ellos tenían que permitirlo porque al final, independientemente que ellos estén presos, pero al final tenían que medicinarse, porque acá Gendarmería, la información que le estaban entregando a algunas personas y los abogados, también que los peñas estaban bien, no estaban mal, no estaban heridos, pero sí ellos recibieron muchos golpes porque al final ellos le pegaron, ellos de alguna manera le tiraron gas pimienta, ellos lo mojaron, así lo trasladaron de Angola hasta acá, así que por lo tanto los peñas están golpeados, y así que por lo tanto hoy día lo que más me deja tranquilo porque pudimos ingresar con la medicina mapuche, que los peñas se van a medicinar, y sí, manifestaron que están golpeados. ¿Por qué no decir también este gobierno? Porque al final este gobierno de Bilucho disfrazado, en la cual no hace nada de alguna manera, porque al final, si aquí la pregunta que me hago es si aquí los diputados le pagan todo para legislar, hasta para un perro hay un derecho. Y estas personas son personas, ¿y por qué tuvieron que sacarlo de tan lejos de su familia? Y los peñas, aunque son jóvenes, tienen hijos, tienen familia, están construyendo una familia y lo trajeron para acá. Entonces, por lo tanto, no entiendo este gobierno. Creo que, no sé, es un gobierno disfrazado, débil, fracasado, porque el primero fracasó con su propuesta de gobierno que tenía, ahora tuvo que recurrir a otros partidos políticos para poder mantener su periodo de gobierno, así que por lo tanto es un gobierno fracasado que la derecha hace lo que quiere con él.